Alguien puso una vez un cartel que decía, si podés leer este cartel es porque sabés leer, pero quizá conoces a alguien que no sabe leer, dale este contacto para que él pueda acceder a aprender a leer con todas las posibilidades que eso le va a abrir en su vida. Eso que acabo de mencionar se llama estrategia. Estrategia es una terminología de la guerra. De hecho, en la antigüedad se la consideraba la ciencia de la guerra, o sea, estudiar cómo hacer la guerra. Se consideraba una ciencia, una de las ciencias de la antigüedad era la estrategia, es decir, cómo guerrear, cómo hacer guerra. Y es muy interesante porque la misma palabra estrategia habla de algo diferente al objetivo en sí. Yo mencioné ya una vez cuando me equivoqué, a mí a veces se me corre el coágulo con esta enfermedad que tengo y entonces me confundo o olvido algunas cosas y me equivoqué, no me acuerdo cuál error fue que cometí la vez que mencioné a San Martín y la batalla de San Lorenzo, que fue un triunfo muy, muy interesante desde el punto de vista estratégico, donde arrancaron el ataque, pero él logró con eso que el enemigo se fuera en dirección a ellos y cuando ya habían avanzado en esa explayada que había ahí alrededor del convento de San Lorenzo, ellos lo atacaron con 2 divisiones más por los costados y los encerraron en una maniobra típica de la guerra que se llama maniobra de pinza, es decir, rodear al enemigo por los costados o ganarle la retaguardia y entonces después encerrarlo y al estar apretados entre sí mismos, los soldados pelean en inferioridad de condiciones y así ganó San Martín. Pero yo quería hoy hablar del pensamiento estratégico, no por supuesto de la guerra que estamos viendo ahora, justamente cómo hay distintas estrategias, ¿no? De ataque, de defensa, cómo se usa la información y el manejo de los datos para justamente tratar cada uno de obtener su propio objetivo. Porque el punto es, todos nosotros tenemos objetivos y Dios tiene objetivos sobre nosotros, pero a veces nosotros no somos buenos no en los objetivos, sino en la estrategia. Y es diferente, ¿te das cuenta? Una cosa es el objetivo. Yo quiero que mi hijo deje de comerse las uñas. Bueno, ese es un objetivo y es un buen objetivo. Ahora, la estrategia es cómo voy a lograrlo yo. Cuando yo era chico, había preocupación sobre esto. La forma de la educación antigua traía más casos de hijos que se comían las uñas. Este, y entonces había estrategias de tipo autoritario, como por ejemplo pintarle las uñas con acíbar, que es un derivado del aloe vera, que es recontra amargo, y entonces con eso se le iba a ir el gusto o pegarle cada vez que lo veían al chico comiéndose las uñas o cosas por el estilo. Este, el tema de la estrategia, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? En mi casa hubo un caso de estrategia muy, muy interesante. Mi hermano del medio se había llevado unas cuantas materias, ¿sí? Porque era medio rebeldón. Y entonces mis padres, no sé qué, porque a mi hermano más chico y a mí no nos gustó mucho porque pensamos, epa, ¿y por qué no nos ofrecen a nosotros también? Le dijeron, mira, si vos no te llevas materias, este año nosotros te vamos a dar tanto, no me acuerdo si le ofrecieron plata o qué, algo, una recompensa pecuniaria. Le ofrecieron una recompensa pecuniaria. Ese año no solamente que Alberto no se llevó ninguna materia, sino que fue a la bandera a fin de año. Es decir, la estrategia funcionó. Y fue una estrategia fácil y una estrategia que de última tampoco era violenta, que no pasaba por momentos de crisis, de guerra, de llanto, de peleas, de castigo y qué sé yo, sino simplemente fluyó con normalidad. El Señor Jesús era un maestro en esto, y entonces dice en Marcos 4:30, donde voy a leer ahora, así, mira vos,
No qué quería Jesús, que eso siempre estamos con eso, ¿no? Quería que la gente se ame, quería que la gente se perdone, ese tipo de cosas, que la gente se acerque a Dios, pero también hay una cosa interesante en Jesús, en cómo hacía para que la gente haga eso. Eh, Jesús también dijo, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra, a pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nido bajo su sombra. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. ¿Se ve la estrategia de Jesús? ¿Qué te parece? Jesús usaba eso, usaba las preguntas. De hecho, empezó con una pregunta. ¿A qué se puede comparar el reino de Dios? Y entonces ahí él pone, por ejemplo, una planta que es muy rica, la planta de sabora, que como todo el mundo sabe es la planta de mostaza. Yo siempre creía eso de chico, creía que sabora era el nombre de la planta, hasta que después descubrí que mostaza, que decía mostaza no por el color, sino porque la planta era la mostaza, que qué rico que queda la milanesa, ahora estoy pensando, cuando vos le pones la mostaza arriba, ¿no? Qué rico que queda. Bueno, ya nos distrajimos, ¿ves? Ya me hicieron confundir otra vez. ¿Ves la estrategia? Hay una estrategia, hay un plan, hay algo deliberado, hay algo inteligente, algo que voy a ser más inteligente que vos. Voy a ser más inteligente que vos. Vos estás haciendo tal cosa y yo quiero que vos cambies tu parecer. Yo no voy a ser tonto, que te voy a ordenar, que te voy a prohibir, que te voy a... No, no, yo no soy tan tonto. Ya sé lo que vas a hacer, me vas a esquivar, va a aparecer el mercado negro. Enseguida, ¿vieron que aparece el mercado negro enseguida? Dice, bueno, a partir de hoy se va a prohibir la aspirina. Listo, mañana, a la mañana, hay uno que dice el mercado libre o en Facebook, que dice, vendo pastillas blancas para varios usos a 50 pesos cada una. De seguro, mercado negro, nace al otro día, pero a las horas nomás ya hay mercado negro. Y lo que queremos no es hacer un mercado negro donde se aumenta todo el precio, sino queremos erradicar eso. Entonces, bueno, en el caso hipotético ese que acabo de mencionar, que es un ejemplo más o menos tonto, es decir, Jesús era más vivo también que yo para usar comparaciones, preguntas, cosas más inteligentes. Y entonces nosotros también debemos distinguir eso para nuestras propias vidas. ¿Cómo hacemos los cristianos? Con la gente que nos rodea y con nosotros mismos. Queremos lograr algo, queremos, por ejemplo, que una persona se acerque a Dios. ¿Qué hacemos? Amenazamos, le decimos, mirá, que si no te acercas a Dios, estás perdido, vas a ir al infierno. Le hacemos presión, le hacemos jugar con la vergüenza. No te da vergüenza con todo lo que Dios hizo por vos. Vos lo estás rechazando, no te da vergüenza lo que estás haciendo. Y así, el objetivo es bueno, sin duda. La estrategia, la estrategia está haciendo agua por todos lados y después nos quejamos de que las estrategias nuestras no funcionan porque la gente es dura de corazón. Quizás nosotros con nosotros mismos también debemos dejar de ser duros en el sentido de castigarnos o hacernos sufrir innecesariamente, sino ponernos metas con estrategias que acompañan positivamente. ¿No te parece? Y de paso, para los que damos lecciones bíblicas, fíjate qué es lo que hacía Jesús. Jesús enseñó el mensaje de Dios por muchas comparaciones, de modo que hablaba solamente por medio de comparaciones. Eh, Capaz que deberíamos dedicarnos más a las comparaciones, ¿no? Un beso.